Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a iniciar un curso básico programando en ladder. Vamos a ver un poco del origen de este lenguaje de programación, su relación con el origen del PLC, hablaremos sobre la estructura de este lenguaje, conoceremos los principales elementos que vienen siendo los elementos fundamentales que lo conforman y por último veremos cómo se ejecuta un programa. Lo que quiero compartir son las bases para programar en ladder. Así que los invito a ver este video. En caso de que no estén suscritos, también los invito a suscribirse. Si les gusta el video, si me regalan un like, se los agradecería bastante. Y vamos a crear una lista de reproducción en la que vamos a ir agregando videos con ejercicios muy básicos, pero que nos van a ayudar a entender mejor cómo funciona este lenguaje de programación. Introducción. La programación en ladder ha sido tradicionalmente el lenguaje de programación más utilizado en los PLCs. Su origen tiene mucha relación con el origen del PLC. La historia del PLC inició cuando apareció el propósito de eliminar el enorme costo que significaba el reemplazo de un sistema de control basado en relés, como el que podemos ver en esta imagen, y esto debido a sus desventajas. Las principales es que era complicado rastrear una falla, cambiar la lógica requería volver a cablear y en ocasiones se tenía que agregar o quitar algún relevador o algún otro elemento y todo eso implicaba tiempo. Al crearse el primer PLC, el cual fue el Modicon 084, podríamos decir que la clave de su éxito fue probablemente el lenguaje de programación ladder, que fue basado en diagramas de relés con los que los electricistas estaban familiarizados. Y de hecho, yo aprendí un poco de lógica cableada. Hacía diagramas con relés, por lo que el conocer el funcionamiento de estos elementos me sirvió a entender mejor el lenguaje en ladder. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama eléctrico. En la parte de arriba tenemos el voltaje de 24 volts corriente directa y en la parte de abajo referencia o 0 volts. Los principales elementos que aparecen aquí son los que también nos vamos a encontrar en ladder. Tenemos dos interruptores manuales normalmente abiertos, tenemos un relevador y en la parte derecha tenemos dos contactos, uno abierto y uno cerrado. Ambos pertenecen a este relevador y cada uno de manera independiente enciende una lamparita, ya sea este que se encuentra aquí o este que se encuentra aquí. Estos elementos o conceptos también los encontramos en el diagrama escalera. Aquí tenemos contactos abiertos, cerrados y bobinas. Más adelante vamos a ver más a detalle estos elementos, los vamos a explicar y ver cómo funcionan. Y aquí nada más mencionar que recibe el nombre de diagrama en escalera por la forma. Como podemos ver, tenemos dos líneas verticales, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y también tenemos aquí escalones que vienen siendo estas líneas de programación. Ahora ya hablamos de los sistemas de control basados en relés, pero ¿qué es un relé? Bueno, el relé es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, abriendo y cerrando el paso de la corriente eléctrica, pero tiene la característica que es accionado eléctricamente. Permite abrir o cerrar contactos mediante un electroimán. Por eso también se llaman relés electromagnéticos o relevador. En esta imagen podemos apreciar una representación de un relevador. Del lado izquierdo tenemos dos terminales que corresponden a nuestra bobina, la cual está enrollada en un núcleo. En este caso la bobina se encuentra desenergizada. Y del lado derecho tenemos tres terminales, cada una con una etiqueta. NC, que significa normally closed o normalmente cerrado. Tenemos una que dice C o contacto común y una tercera NO, normally open o normalmente abierta. Podríamos decir que a los contactos se les da ese nombre dependiendo de si existe o no continuidad con el contacto común cuando la bobina se encuentra desenergizada, como lo podemos ver aquí. Este es el contacto común. En este caso, el contacto NC y el común
tienen continuidad, es decir que por aquí puede circular la energía, por eso recibe el nombre de normalmente cerrada. Y caso contrario, el que se encuentra en la parte de abajo no tiene continuidad con el contacto común, por lo tanto no existe paso de energía a través de estos elementos y recibe el nombre de normalmente abierto. ¿Qué pasa si nosotros energizamos la bobina? Bueno, se crea aquí un electroimán generando un campo magnético, lo cual atrae esta platina, permitiendo que ahora entre el contacto común y el contacto normalmente abierto exista continuidad. Ahora sí pasa la energía y para este ejemplo se enciende la lámpara. Y ahora el que estaba normalmente cerrado ya no hay continuidad, por lo tanto se abre el circuito, digamos, ya no hay continuidad entre el común y el normalmente cerrado. Mencionar que sus nombres se mantienen, fíjense, sigue siendo NC, NC, NO y NO. Aquí tenemos un ejemplo. Como pueden ver, tenemos un circuito en el que estos dos contactos pertenecen a este relevador, cual tiene una bobina. El contacto abierto no permite el paso de la energía, por lo tanto la lámpara está apagada. En cambio, el contacto cerrado sí permite el paso de la energía y la lámpara está encendida. ¿Qué va a pasar cuando yo presione este botón, permita el paso de la energía y se energice mi bobina? Bueno, pues el estado de estos contactos cambiará. Como pueden ver, ahora aquí hay flujo de energía, se enciende o se energiza nuestra bobina y los contactos cambian de estado. El que estaba abierto ahora permite pasar la energía encendiendo la lámpara y el que estaba cerrado ya no permite el paso de la energía y nuestra lámpara se apaga. ¿Ok? Menciono esto porque nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona ladder, porque en ladder también utilizamos bobinas y contactos, que son los elementos fundamentales que lo conforman. Ahora vamos a hablar de la estructura de un programa. Mencionar que las líneas verticales son una representación de energía. En cuanto a su equivalencia eléctrica, podemos imaginar que la línea vertical de la izquierda representa el terminal de alimentación, mientras que la línea vertical de la derecha representa el terminal de masa. Si hablamos de corriente alterna, bueno, hacemos la analogía. Del lado izquierdo tenemos línea y del lado derecho neutro, y en caso de corriente directa podríamos decir que del lado izquierdo tenemos 24 volts y del lado derecho 0 volts. Cada uno de las líneas horizontales reciben el nombre de rungs, se les va asignando un número, por ejemplo aquí es 1, 2. Mencionar que rung por su traducción significa peldaño o escalón. Del lado izquierdo tenemos estos elementos, los cuales reciben el nombre de condiciones, y del lado derecho tenemos estos otros elementos, los cuales reciben el nombre de acciones. Las condiciones, ¿de dónde provienen? Pues provienen de entradas del PLC, relés internos o también conocidos como memorias, y también pueden ser las salidas de algún bloque de funciones. Ahora, las acciones corresponden a salidas del PLC o relés internos. Aquí yo coloqué un ejemplo. De este lado tenemos una bobina que se llama S1 y aquí en la parte de abajo tenemos un contacto normalmente abierto que se llama S1. Es decir, que este contacto pertenece a esta bobina. Solamente para aclarar que no significa que estos contactos deban estar asociados a alguna entrada física o que estas bobinas deban de estar asociados a alguna salida física. Pueden ser relés internos. Bueno, y ahora vamos a ver la simbología de los elementos principales que podemos encontrar en ladder. Vamos a comenzar con el contacto normalmente abierto o NO, Normally Open, por sus siglas en inglés, y el símbolo es el que aparece aquí. En algunos entornos de programación puede variar un poquito, pero en sus inicios, si se fijan aquí, son guiones, eran guiones seguido de corchetes y después continuaban con guiones. Este era el símbolo que se utilizaba para el contacto normalmente abierto y ahora puede variar, como lo menciono aquí, puede ser una línea y dos líneas en vertical. Ahora tenemos el contacto normalmente cerrado, Normally Closed o NC por sus siglas en inglés, y aquí tienen la diferencia del normalmente abierto, que también son guiones
son corchetes, pero en medio existe una diagonal. Este es otro símbolo que se puede encontrar, es muy similar, simplemente que en lugar de los corchetes son dos líneas verticales. Después continuamos con la bobina normalmente abierta. Aquí en lugar de corchetes ahora tenemos dos paréntesis, tenemos guión, guión, paréntesis y cerramos paréntesis y seguimos con guión. Esta es la que también podemos encontrar y en ocasiones también podemos encontrar círculos en algunos entornos de programación. Después sigue la bobina normalmente cerrada, parecida a la bobina normalmente abierta, pero entre los paréntesis tenemos una diagonal. Y por último tenemos la bobina set y la bobina reset. La bobina set lo que tiene en medio del paréntesis es una S que representa la palabra set y la bobina reset tiene en medio del paréntesis una R. Bueno, a continuación vamos a explicar cada uno de estos elementos. Vamos a comenzar con el contacto normalmente abierto. Permite el paso de la energía cuando hay un 1 lógico en el elemento que representa, el cual puede ser una entrada física o una variable interna. En caso de una entrada, aquí tenemos el ejemplo de un interruptor o una variable interna, la cual puede ser una bobina, como en este caso. Aquí tenemos el contacto normalmente abierto, el cual pertenece a esta bobina de nombre S1. La representación en sí, como podemos ver a la izquierda tenemos una línea en azul. Puede variar de un software a otro, pero aquí lo que quiero dar a entender es que del lado izquierdo tenemos energía, tenemos un 1 lógico, pero no pasa ese 1 lógico al lado derecho. ¿Por qué? Porque el estado de este contacto es un 0 lógico. ¿Qué pasa si yo presiono el interruptor o energizo la bobina? Pues ahora sí permite el paso de la energía a mi contacto, como en este caso. Yo aquí activé estos dos contactos, podríamos decir que estos dos están asociados a entradas físicas de nuestro PLC. Energizamos la bobina, cambia de estado mi contacto normalmente abierto y ahora energiza la bobina S2. Muy bien, ahora vamos a ver el contacto normalmente cerrado. Permite el paso de la energía cuando hay un 0 lógico en el elemento que representa, el cual puede ser una entrada física o una variable interna. Esta es la representación. Como podemos ver, aquí tenemos las dos líneas verticales unidas por una línea en diagonal. Cuando el interruptor no está presionado y mi bobina no está encendida, este contacto tiene la peculiaridad que permite el paso de la energía. Como podemos ver en este ejemplo, aquí tengo una bobina S1, está desenergizada, pero aquí en la parte de abajo su contacto normalmente abierto está permitiendo el paso, energizando la bobina S2. ¿Qué pasa si yo presiono el interruptor o energizo la bobina? Pues mi contacto deja de permitir el paso, como podemos ver aquí. Y también yo energizo la bobina, ahora tengo un 1 lógico y ya cambia de estado mi contacto normalmente cerrado y ya no deja permitir el paso de la energía. Aquí por ejemplo se apaga mi bobina S2. Bobina normalmente abierta. Se energiza cuando la combinación lógica que hay a la izquierda, es decir, las condiciones, tienen como resultado un 1 lógico. Puede representar una salida o una variable interna. Esta es la representación de la bobina. Por ejemplo, en este diagrama podemos ver que del lado izquierdo de mi contacto A yo tengo energía, pero como está abierto no permite el paso hacia este extremo, y en caso de B pues no tiene un 0 lógico a la izquierda, no permite el paso, también tengo un 0 lógico a la izquierda y al final de cuentas el estado a la izquierda de mi bobina es un 0 lógico, es decir, apagado. Por lo tanto, mi bobina permanecerá apagada y en este caso, este contacto normalmente abierto que pertenece a esta bobina, pues también permanece en el estado de apagado o con un 0 lógico. Ahora, ¿qué pasa si yo energizo o pongo en 1 mi contacto A, pongo en 1 mi contacto B? Pues que ahora pasa la energía por aquí, pasa la energía por aquí
y yo al final tengo un 1 lógico o energía del lado izquierdo de mi bobina S1, por lo tanto se energiza mi bobina. Y aquí, por ese ejemplo, en este caso, mi contacto normalmente cerrado cambia de estado, permitiendo el paso de la energía y energizando S2. Bobina normalmente cerrada se energiza cuando la combinación lógica que hay a su izquierda, es decir, las condiciones, tiene como resultado un cero lógico. Puede representar una salida o una variable interna. En esta representación podemos ver cómo mis contactos A y B se encuentran, digamos, apagados o en estado cero lógico. Aquí no hay paso de energía, pues de B tampoco va a haber paso de energía. Tengo un 0 a la izquierda y como no está energizado, pues también tengo un 0 a la derecha. Es decir, que al final de cuentas, a la izquierda de mi bobina normalmente cerrada yo tengo un 0 lógico. Por lo tanto, esta bobina se encuentra energizada, ¿ok? Y lo podemos ver aquí. Aquí tenemos un contacto normalmente abierto que se encuentra permitiendo el paso de la energía, se encuentra en un 1 lógico. Ahora, ¿qué pasa si yo, digamos, como que pongo en 1A y pongo en 1B, o podríamos decir encendemos A, encendemos B, permite el paso de la energía, permite el paso de la energía, y ahora del lado izquierdo de mi bobina yo tengo un 1 lógico. ¿Qué es lo que pasa? Pues ahora mi bobina se apaga. Podemos ver aquí la representación como mi contacto normalmente cerrado se abre y ya no permite el paso de la energía, por lo tanto mi bobina S2 se apaga. Ok, ahora vamos a ver las bobinas set y reset. La bobina set, una vez activa, es decir, puesta a 1, no se puede desactivar, es decir, puesta a 0, si no es por su correspondiente bobina en reset. Y la bobina de reset permite desactivar una bobina set previamente activada. Ahora aquí tenemos este ejemplo. Tenemos dos contactos A y B del lado izquierdo y del lado derecho tenemos dos bobinas, una set y una reset, pero las dos pertenecen a la variable S1. ¿Qué va a pasar si yo pongo en estado 1 mi contacto normalmente abierto A? Pues que se va a energizar mi bobina, como lo podemos ver aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo en estado 0 mi contacto normalmente abierto A? Pues que mi bobina se mantiene energizada. Esta es la característica de estas bobinas, que con solamente un pulso pueden energizarse y mantener su estado, aunque del lado derecho tengan un 0 lógico. Ahora, ¿cómo yo apago entonces esta bobina? Pues tengo que energizar su correspondiente bobina R o de reset. Si yo presiono ahora B, ¿qué es lo que pasa? Se desenergiza la bobina, y si yo apago B, la bobina se mantiene apagada. Este es el funcionamiento de las bobinas set y reset. Ahora vamos a ver este tema: variables, tags, direcciones, etiquetas. Es la manera en la que nosotros vamos a interactuar con el entorno de programación. Por ejemplo, en RSLogix 500, nosotros para mandar llamar una entrada tenemos que seguir una sintaxis. Tenemos que colocar i2.0 diagonal 0. En caso de que necesitemos una bobina, una señal, un contacto de tipo booleano, pues necesitamos colocar la sintaxis b3 2.0 diagonal 0, y después le podemos colocar una etiqueta o una descripción. Pero así es como funciona. Ya existen espacios de memoria a los cuales nosotros tenemos que ir accediendo para poderlos utilizar, es decir, que funciona por direcciones. En Codesys tenemos ahora la ventaja de que podemos crear variables. Nosotros simplemente asignamos un nombre a alguna variable y especificamos el tipo de dato, el cual puede ser booleano, entero, doble entero, real, string, etc. Y también podemos asignar direcciones, pero por comodidad lo ideal es utilizar el nombre en variables. Y esto ya se implementó también en el Studio 5000, pero en Studio 5000 se le llaman tags. Entonces existen varias maneras en las que nosotros vamos a interactuar con los distintos entornos de programación de los distintos software, pero al final de cuentas, si se fijan, aquí se usan contactos, bobinas, aquí tenemos contactos, bobinas, y de este lado también tenemos contactos y bobinas.
tenemos renglones 0, 1, renglón 0, 1, renglón 1, 2. En sí el concepto es el mismo. Lo que puede llegar a variar es el entorno de programación. Ahora veremos reglas de ejecución. Un programa escrito en ladder se ejecutará de renglón en renglón, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Cuando mencionamos de arriba hacia abajo es en cada renglón de arriba hacia abajo. Por ejemplo, aquí tenemos dos contactos normalmente abiertos en paralelo. Primero se ejecuta A, después B, después pasa de izquierda a derecha, sigue C y por último mis acciones, en este caso la bobina S1. Cuando termina pasa al siguiente renglón. En este caso, como solamente tenemos un contacto, pero igual se ejecuta de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, después siguiente escalón, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y por último siguiente escalón, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Así es como se va ejecutando nuestro programa. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo, pero que nos va a ayudar a entender mejor esta regla de ejecución. ¿Cuál será el estado de la bobina S4? ¿Ustedes creen que la bobina va a permanecer encendida o apagada? Si yo aquí en S3 tengo un 1 lógico, en A también tengo un 1 lógico y en B también. Es decir, si yo aquí tengo energía, energía y energía. ¿Ustedes cómo creen que van a estar esta bobina? ¿Va a estar encendida o va a estar apagada? Les voy a dar 3 segundos. Bueno, como pueden ver, la bobina permanece apagada. Y aquí podemos comprobar la regla de ejecución. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Después pasamos al siguiente escalón. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y aquí llegamos a esta parte. De izquierda a derecha, como aquí están estas dos, digamos que en paralelo. De arriba hacia abajo. Primero se enciende la bobina con un set, pero al instante se apaga la bobina con un reset. Entonces recordemos que la ejecución del PLC primero es evaluar las entradas, ejecutar el programa y por último publicar las salidas dependiendo del estado de nuestro programa. Es por eso que en este caso mi bobina permanece apagada. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cuál será el estado de la misma bobina S4 pero ahora con estas condiciones? Aquí también vamos a tener un 1 lógico, un 1 lógico y un 1 lógico. Es decir, va a haber el paso de la energía hasta aquí. ¿Cómo creen que va a estar esta bobina? Les voy a dar 3 segundos. Pues ahora mi bobina permanece encendida. ¿Por qué? Por lo mismo que les habíamos dicho, reglas de ejecución. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, pasamos al siguiente escalón. Arriba de izquierda a derecha y aquí tenemos estas dos salidas en paralelo, S4 y S4. Primero se ejecuta o se apaga nuestra bobina, pero al instante, como va de arriba hacia abajo, así es como es el flujo de ejecución. Al último se enciende nuestra bobina con esta bobina set S4. Por eso la apariencia o el estado es que la bobina S4 permanece encendida. Y bueno, pues esto sería todo de parte de este video. Es un poquito largo, pero mi objetivo, la idea era cubrir las bases, los elementos fundamentales que componen ladder para así poder llegar a entender mejor cómo funciona. Los invito a suscribirse al canal en caso de que no estén suscritos. Si les gustó el video, si me regalan un like, de verdad que me ayudarían mucho. Y poco a poco iremos subiendo videos a una lista de reproducción que vamos a crear sobre la programación básica en ladder. Muchas gracias.